Mabel Gabarra es abogada, especialista en Derecho de Familia e integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. La invitamos hoy a piso para hablar de la actividad que se va a realizar esta tarde en Rosario, un pañuelazo por el aborto. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, esto viene desde hace ya varias semanas en las que se instala este debate por la despenalización del aborto a partir del visto bueno del presidente de la Nación, que no está de acuerdo. Pero habilita la discusión de algo que estaba trabado hace mucho tiempo. Sí, estaba trabada su discusión en el Parlamento. Nosotros veníamos presentando el proyecto cada 2 años. Y este año se dio. En lo que pasa es que ha habido un crecimiento de la movilización también. Yo creo que Macri, bueno, en algún momento dijo que se habilite la discusión porque hay diputados dentro del PRO que están de acuerdo, que eso fue importante porque quebrar un poco lo monolítico de cada partido. Claro. Este es un tema transversal, atraviesa todos los partidos, pero así. Es decir, hay gente que está a favor y gente que está en contra. O sea, no podemos decir que es propiedad de ningún partido. Esta es una reivindicación del movimiento de mujeres que hace 30 años que está hablando del tema, que está reclamando para que no se mueran más mujeres, para que realmente sea más democrática la convivencia social, porque nosotros pensamos que es un problema de justicia social Seguro. ¿Hay cifras, Mabel, de cantidad de muertas por abortos clandestinos? Sí, hay cifras que son relativas, todas las cifras son relativas. ¿Por qué? Porque al ser clandestino claro, no hay, entonces hay calculados de acuerdo a los egresos hospitalarios por abortos, espontáneo, no espontáneo y todo lo demás. Se sacó en algún momento, que lo dijo Ginés González García cuando estuvo... Cuando fue ministro de Salud. Cuando fue ministro, y sacó una cosa hecha sobre un estudio científico, que era que cada 7 externaciones se consideraba que había habido un aborto clandestino. Entonces fue un cálculo, hay un cálculo que se hace, que yo no sé exactamente porque yo no soy especialista en la temática esta de estadísticas, pero bueno, que en ese momento daba que había de 370 más o menos a 500.000 abortos por año. Esa es una cifra abortos. ¿En dónde? En Argentina, por año. Bien. No, si hablamos del mundo debemos hablar de millones. Claro, está bien. Y que esos abortos la mayoría son clandestinos, salvo aquellos abortos que están justificados por el Código Penal, que nosotros los llamamos abortos legales, porque no son punibles, que son en los 3 casos Estos casos de mujeres que mueren por practicarse abortos ilegales, ¿son postales de la pobreza? Porque pertenecen a mujeres que no teniendo poder adquisitivo recurren a los lugares donde no hay siquiera higiene. Porque digo, hoy, teniendo 2 pesos en el bolsillo, en cualquier sanatorio privado te realizan una práctica abortiva. Se pide turno y ya está. Sí. Bueno, el sanatorio privado también tiene sus costos, ¿no? Aunque por eso digo, postales de la pobreza, porque es para gente que no tiene poder adquisitivo. Sí, pero la clandestinidad es común. Las que ponen, diríamos, las que mueren por práctica, diríamos, en malas condiciones sanitarias, son las mujeres de escasos recursos, porque no tienen para pagar una internación en condiciones. Pero la clandestinidad la sufrimos todas, Bah, yo no hago, pero la sufren todas las mujeres, porque no es lo mismo decir... Si no se diría abiertamente, ¿no es cierto? ¿Qué problema hay en que alguien haya decidido abortar en un momento dado? Todas las demás discusiones son éticas y religiosas. Lo ético, estamos en un país laico, ¿no? No es totalmente laica Argentina. Nosotros estamos en una provincia... Digo, en la Constitución. En la Constitución dice que el gobierno gobierno las presiones de la Iglesia han impedido el debate. Ojo, sostiene. Bueno. ¿Qué quiere decir sostener? Sostener económicamente, por eso pagamos el sueldo de los obispos con la plata de todos los ciudadanos, con el presupuesto público, pagamos y subvencionamos los docentes de las escuelas confesionales, damos subsidios, todo como Estado, como gobierno federal, se pone mucha plata en sostener la Iglesia Católica. Esa es la realidad. Ese dinero que se pone tiene su correlato en una injerencia muy grande en lo político y en los 3 poderes del Estado. Correcto, pero los legisladores son legisladores de un país que se supone laico, que tienen los legisladores a veces para juran todos. También por el Evangelio, ¿no? Para mí, todo legislador debe jurar por la Constitución Nacional y nada más, porque no se jura sobre los santos evangelios cumplir con un deber ciudadano. Nadie puede responder en su ejercicio, diríamos, de representante de la sociedad a una religión, porque la sociedad está compuesta por múltiples religiones. Entonces eso sería discriminatorio con respecto a las demás. ¿La discusión es interrupción del embarazo?
o es previo y es un Estado presente en la difusión de lo que son los métodos anticonceptivos, en la provisión de lo que son los métodos anticonceptivos, porque ninguna mujer pasa por una situación de interrupción del embarazo gratuitamente como si nada pasara, ¿no? No, por supuesto. Entonces, siempre es mejor no llegar a esa instancia. El problema es que nosotras siempre dijimos como campaña, para nosotras nuestra consigna es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. El problema es que en este país no es todo igual. La educación sexual se da en algunas provincias, en otras no, se da en algunas escuelas, en otras no, es decir, no hay para todos y para todas. Eso una. Los anticonceptivos pasa exactamente lo mismo. Hay provincias que abastecen de anticonceptivos a todas las personas gratuitamente cuando no tienen obra social o no. Y hay otras que no. Y hay otras que no, que ni siquiera se habla del tema. Entonces, si no hay prevención, no hay posibilidades de... ¿Cuánto de hipócrita tiene esta discusión? Porque muchos de los que se oponen a la legalización de la interrupción del embarazo también se oponen a la utilización de métodos anticonceptivos, cuestionando además la eficacia de los métodos anticonceptivos, por lo menos de algunos, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, lo que fuere, para prevenir embarazos, digo, no al aborto, no tampoco a métodos anticonceptivos. Y en general son... Es como que cerrar la puerta, ninguna discusión. Yo creo que son fundamentalismos esos, ¿no? Cuando se oponen a todo en virtud de algo muy etéreo y muy de la conciencia íntima de cada persona, pero se lo quieren aplicar a todos. Las mismas personas, los mismos sectores que se opusieron a la educación sexual y que se oponen actualmente, son los mismos que se oponen a los anticonceptivos y se oponen al aborto legal. Cuando vos te opones a todo, te opones a la prevención, te opones a la legalización, quiere decir que estás a favor del aborto clandestino, que es en realidad lo que está sucediendo. Mientras sigamos con el aborto penalizado, vamos a seguir en el aborto clandestino, porque las mujeres cuando deciden abortar, lo hacen. En las mejores, en las peores, en las regulares condiciones que tengan. Entonces, el Estado tiene que garantizar los derechos de esas personas también. ¿Cuántas deudas del Estado? Última, sea cual fuera el resultado, se supone que el mes que viene o en las próximas semanas se daría una definición legislativa a este proyecto por la despenalización o no. Sea cual fuera el resultado, ¿se puede hablar de algún tipo de triunfo en cuanto a la conciencia social que generó este debate? Sí, una aclaración primero. Esto se va a discutir en la Cámara de Diputados el 13 de junio, ya está la fecha. Después, de ahí que sea se va ley, a ver pasa si pasa a senadores. Sí, yo lo digo siempre, a mí me parece que el avance que hemos logrado en la conciencia de la sociedad sobre sus derechos y sobre la cuestión de la interrupción del embarazo como un derecho, sobre la capacidad reproductiva de cada persona, es impresionante. Que hoy tengamos las nuevas generaciones luchando por conseguir este derecho, para nosotras es un triunfo. Nosotras, yo cuando hablo de nosotras digo las más viejas que venimos de hace 30 años. Luchando y batallando. Cuando había que poner la cara temas. para hablar de aborto legal. Cuando había que poner la cara para hablar. Cuando había que poner la cara, porque no era fácil. Nunca fue fácil ponerse el pañuelo verde. Muchas gracias, un placer, Mabel. Gracias a vos.